Ahora pasamos a la entrevista que dio Agustín Laje en México hace unos días nada más, con un, no sé si decir periodista, no sé si decir filósofo, creo que es filósofo este señor. Ya he visto otra entrevista hecha por Zoom, por videollamada con Agustín hace un año más o menos también, y ahora que Agustín estaba en México, estaba seguramente por la ciudad de este señor, aprovecharon para hacer una entrevista eh, presencial. Vamos a verla. Qué gusto. Qué gusto. ¿Cómo Qué está? gusto a todos. Se acaba de parir el señor. Digamos que le salió grandote el chamaco. Le salió grandote. Se me fue la mano. Se me fue un poquito la mano porque la idea era 300 páginas y quedó en 2. Bueno, un error del 100% cualquiera. Absolutamente menor. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Es lo que está aquí. Que ustedes no me lo creen. Pone el dedo en dos temas, uno clásico y uno moderno. El clásico es la idea de la ingeniería social que nos persigue desde quién sabe cuándo. Sí, ya tiene sus años. No es una jovencita. Me voy a salir para que se vean los subtítulos. Esta ingeniería social, ¿cómo nos está modelando? Exactamente. Perdón que haga un resumen. Lo demás se lo van a tener que leer. Sí. Te hago una pregunta un poco rara. Cuando yo estaba leyendo tu libro, me topé con un problema. Cuando yo estaba en la universidad, me obligaban a recitar todos los días que la ingeniería social nos iba a salvar. Porque los políticos, si tenían un problema, pues iban a escoger la mejor solución, etcétera. Yo estaba feliz. Pero este libro resulta que dice mi mamá que siempre no. ¿Por qué nos falló? Bueno, falló porque el hombre tiene libertad. Y la idea de la ingeniería social es tratar con el hombre como si el hombre fuese una máquina programable para cumplir una tarea específica, para comportarse de una manera específica, para pensar de una manera específica. Y el hombre no es una máquina, el hombre está dotado de libertad y el conocimiento del ingeniero social siempre es limitado. El ingeniero social sueña con la posibilidad de trabajar sobre el hombre como si fuese un conjunto de circuitos, de cables, incluso diríamos hoy de códigos informáticos. Es más, la idea del ingeniero social es una idea propia o es un lenguaje propio del mundo industrial, ¿sí? Donde el ingeniero es, digamos, el hacedor de máquinas. En nuestro mundo postindustrial podríamos hablar de un programador social o de una especie de confeccionador de algoritmos en el mundo de la vida social. El ingeniero social falla o el programador social falla porque la información nunca es completa sobre los planes humanos, sobre las conductas humanas, los pensamientos humanos, la cultura humana. Entonces, es peligroso porque cuanto más falla el ingeniero social, más cree que está fallando por falta de fuerza, por falta de coerción, y más empieza a ajustar los mecanismos represivos de los estados para tratar de moldear a la sociedad en virtud de un mapa mental que él tiene de cómo debe ser el hombre, de cómo se debe comportar, de cómo debe intercambiar, cómo debe producir, en qué debe creer, qué debe pensar, a quién tiene que votar. La idea del ingeniero social en su versión extrema son los totalitarismos del siglo XX, que fallaron además. Es decir, el único lugar donde la ingeniería social existía como un producto exitoso de control total sobre el hombre era el campo de concentración, porque era el único lugar donde la libertad podía ser tan aplastada que el hombre se convertía en un número, que el hombre perdía todos sus derechos, perdía su identidad y podía entonces generar el efecto que el líder del campo de concentración predefinió. Ahora, este hombre predefinido, lo que se trata de predefinir, para ser más preciso, yo creo que rima muy bien con nuestra época. Me explico. Hoy tenemos el abandono, algo que fue maravilloso. Se nos olvidó que existía la humanidad y empezaron a aparecer grupos tribales. Escoge, tu preferencia, sobra. Sí, Grupos tribales muy violentos, sí, muy totalitarios. efectivamente. Estamos en la era de las minorías, además. Es decir, la palabra tribal me gusta porque contrasta con la palabra popular. El totalitarismo en el siglo XX, del cual recién hablábamos, apelaba constantemente a la idea de un pueblo monolítico, ya sea en términos de clase social o en términos de raza o en términos incluso de nación. Ahora, los riesgos totalitarios del siglo XXI ya no vienen de la mano de mayorías homogéneas, sino de minorías ultravictimizadas que conforman grupos tribales identitarios que empiezan a reclamar una serie de tratos desiguales ante la ley para reparar supuestas reales o supuestas tratos injustos a lo largo de la historia. Y así como vos decías, hay grupos para todos los gustos. Y hay un fenómeno actual
que me parece que también es de sumo riesgo, que es el que le da el título a este libro, que es lo que yo llamo, o lo que se está llamando en realidad globalismo en los últimos tiempos, que no es otra cosa que el control político ya no a partir del Estado, sino a partir de órganos supraestatales. Órganos supraestatales que empiezan a aumentar sus atribuciones, empiezan a confeccionar agendas para las naciones que las naciones ni discuten, ni definen, ni siquiera votan ni aprueban, sino que simplemente se les imponen. Y estos órganos internacionales están avanzando a tanta velocidad que recientemente en Naciones Unidas, en septiembre, cuando se presentó la Agenda 2045, también conocida como Pacto del Futuro, se les recriminó a las naciones más soberanía para los órganos internacionales, más gobernanza global e incluso la conformación de un sistema tributario global para empezar a financiar órganos internacionales además de los órganos nacionales. Con lo cual es un nuevo contexto, es un contexto donde ya no hay pueblo, sino que minorías, hay grupos tribales y ya no hay necesariamente un Estado nacional aplastante, sino que por encima de este Estado nacional aplastante aparece otra gota que aplasta todavía más, que son los órganos supranacionales. A ver, ahí hay algo que me parece fundamental. Todos, por lo menos en mi camada, en la tuya también, cuando estabas en la escuelita, cuando los dos íbamos a la escuela, aprendimos una idea del Estado. Sí, Esta cosa del territorio, de población, de leyes, esta cosa muy ilustrada, pues. sí, Y nos la creímos. sí. Oye, no existe tal cosa. Bueno, El tratado internacional anula la ley. La frontera se volvió. porosa. Pues eso me parece muy decente. A mí me parece nebulosa. Nebulosa, me gusta más. Nebulosa. Es una cosa. Y de nacionalismo está out. Sí, sí, sí. A ver, estamos viviendo un contexto de cambio. El Estado-Nación, del cual aprendimos en la escuela, donde lo enseñaron, porque en otras escuelas ya directamente ni lo enseñan, el Estado-Nación es una criatura viva que como tal tiene una fecha de nacimiento y puede tener una fecha de defunción. El nacimiento del Estado moderno, algunos lo ubican en el siglo XVI, filósofos políticos franceses como Bodino, por ejemplo, o Hobbes, sobre todo del siglo XVII. Hobbes en el Leviatán le atribuye un alma al Estado, y esa alma le llama soberanía. Y en efecto, el concepto de soberanía acompaña al Estado moderno en su desarrollo a lo largo de los siglos. Todos los filósofos políticos modernos van a tratar el tema de la soberanía de distintas vertientes. Hobbes como una soberanía absoluta, Locke tratando de generar lo que después conoceremos como liberalismo clásico, limitando esa soberanía a derechos naturales, vida, libertad y bienes privados. Rousseau llevándola al pueblo, el soberano es el pueblo, no es el rey, no es el monarca, no es el aparato como tal. Entonces, la soberanía ha acompañado la vida de esta criatura llamada Estado moderno, y el problema es que esa soberanía dependía de un territorio bien delimitado para saber hasta dónde llega el poder de esa autoridad estatal, en dónde termina ese poder, y además dependía de la presencia de un grupo humano unido por lazos significativos que son los que llamamos nación. Todo eso hoy está en crisis por el problema de las fronteras, por el problema del derecho internacional público, que se ha puesto por encima del derecho nacional, e incluso se han creado y se han multiplicado los órganos judiciales internacionales. Ahora se está discutiendo a ver si la Corte Penal Internacional de la ONU dice una u otra cosa por los conflictos de Medio Oriente. Aquí en América estamos discutiendo, los jueces, mejor dicho, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos están discutiendo qué van a hacer con el tema del aborto en un caso que se llama Beatriz versus El Salvador, y estamos todos pendientes a ver de qué se deciden en esas instancias. El problema y el peligro que yo le veo a esta mutación, estamos en un punto de inflexión, estamos pasando de la estructura de gobierno estatal, que fue, insisto, desde el siglo XVI-XVII hasta el XXI, a una nueva forma de gobernanza, una gobernanza global, sobre todo este libro. El problema es que todos nuestros mecanismos de limitación de poder parten de la premisa de que uno está siendo gobernado por un Estado moderno. Por ejemplo, no sé, vamos a ver, la figura de la democracia moderna como régimen representativo. Depende de que exista una nación, depende de que existan unas fronteras, depende de que exista un pueblo capaz de ejercer el derecho al sufragio. ¿Cómo somos representados en organismos internacionales? Pues la realidad es que la representación allí es imposible. Es lisa y llanamente imposible, ni siquiera pensando en un sistema electoral global sería posible, porque las culturas del mundo, gracias a Dios, son tan disímiles, tan diversas, que no sería posible ponernos de acuerdo frente a temas de la mayor importancia que dependen del contexto cultural de cada una de las naciones. O, por ejemplo, pensemos en la figura de una constitución nacional, que también fue un artefacto para limitar el poder en virtud de derechos fundamentales y una arquitectura predefinida de la autoridad estatal. ¿Cómo elaboramos una constitución de un gobierno global o de organismos supranacionales? Tampoco es imposible, tampoco es posible, al punto de que entre los propios tratados internacionales empiezan a contradecirse su propia letra interna. Entonces, más aún, pensemos figuras políticas sumamente relevantes en el contexto de la política moderna, como es la figura del exilio. La figura del exilio es la última ratio a mi libertad. Si la opresión está dentro de mi nación, yo todavía tengo una última salida, que es físicamente cruzar una frontera e irme a otro país. Eso bajo la hipótesis
de una gobernanza global, la hipótesis de una unificación política del mundo, eso sería imposible porque el mundo como tal estaría bajo una misma autoridad política. Eso todavía no existe en un sentido desarrollado. No es que estamos viviendo un gobierno mundial que nos está oprimiendo a todos. Lo que sí existe es un desarrollo paulatino y una concentración paulatina del poder de organismos internacionales. Un ejemplo muy claro para la gente, la OMS, Organización Mundial de la Salud. A ver, sin ir más lejos, fue la que estableció las directrices de cómo lidiar con la pandemia durante el COVID-19. ¿Sí? Y esa misma organización en este momento, en estos últimos meses, ha estado discutiendo un tratado de pandemias para que en futuras pandemias, de antemano, las naciones ya se hayan comprometido con delegar poderes soberanos hacia la OMS para que ella tenga mayores atribuciones políticas sobre los pueblos. Entonces, esto está pasando aquí ahora, no es que todavía haya ahora mismo un gobierno global, pero sí que se están sentando bases para que el poder se le salga de la mano al Estado Nacional y confluya en élites globales. Ahora, aquí hay un asunto que me parece que este globalismo, en muchos casos, ha provocado en los gobiernos situaciones de nos aislamos. Sí, Digo, estoy pensando en gobiernos radicales. Me da igual, son de izquierda, de derecha, centro, son radicales en muchas maneras. sí, a ver, yo vería la cosa desde dos dimensiones distintas. Una cosa es la globalización, como la aceleración de los intercambios comerciales, fundamentalmente entre los pueblos, posibilitados por las nuevas tecnologías que son, digamos, explosivas a partir de la década del 80 del siglo pasado. Y otra cosa es el globalismo como concentración de atribuciones políticas. Claro. Es decir, la globalización es un bien para todos. Poder, o por lo menos, digamos así, genera un contacto entre los pueblos, con los cuales los ilustrados occidentales, como Kant, por ejemplo, soñaban con estas cosas. En cambio, aislarse de organismos de decisiones políticas, bueno, yo no me opondría a eso porque creo en la democracia y la democracia depende del poder de los pueblos. Cuando las decisiones de tu nación las terminan tomando burócratas internacionales, la democracia pasa a ser una pantomima, pasa a ser una ilusión. Entonces yo separaría esas dos dimensiones. Una cosa es estar integrado económicamente y otra cosa distinta es, estar integrado políticamente, cediéndole derechos democráticos a órganos internacionales que terminan definiendo tu destino. Ahora, esto no nos llevaría a un nuevo nacionalismo. A este nacionalismo con el que cierras invitando a la libertad. Bueno, es que, a ver, vamos a ver. Ese nuevo nacionalismo está viviendo un momento de reflujo en este momento. La victoria en Estados Unidos de Donald Trump, por ejemplo, es muy significativa para esta tesis. La victoria de nuevas derechas en Europa en las recientes elecciones parlamentarias del Europarlamento también apuntaron esta tesis. La enorme victoria de alguien como Bukele en El Salvador, que ganó con el 85% de los votos en febrero de este año también. E incluso la victoria de un libertario como Javier Milei, que sin embargo, tan antiestado es él, que tampoco tiene una autoridad política supraestatal. Él está en contra del Estado y en contra de autoridades políticas supraestatales. Entonces, yo estoy viendo que sí, que se está levantando algo que yo no estaría muy seguro de decir es un nacionalismo puro, porque, por ejemplo, Milei en términos económicos cree en la globalización. Sí, absoluta. Absolutamente. Entonces, o por ejemplo, hay partidos políticos europeos que son nacionalistas en un sentido político, pero en un sentido económico, pueden muy bien reivindicar el rol de los intercambios económicos libres dentro de la Unión Europea, por ejemplo. O el propio Bukele, es decir, tiene un discurso muy antiglobalista en términos culturales contra estos organismos extranjeros de derechos humanos que se le meten en su nación y que le dicen cómo tienen que combatir al crimen organizado, pero al mismo tiempo trata de abrir la economía al intercambio con otras naciones. Entonces yo lo vería desde esos distintos ángulos. Es un nacionalismo, pero no es el mismo nacionalismo del siglo XX. Sí. Ahora, dejar atrás el nacionalismo del siglo XX, apostar a la democracia, no implica también la creación de un nuevo tipo de ciudadano. Piénsenme, playera, quién sabe qué país la hicieron. Sí. El hilo, quién sabe de dónde salió, y la compré en una tienda que quién sabe de qué marca, de qué país es. Los libros que llegan a mi casa vienen de lugares exóticos. Hoy nos parecen normales. Voy al supermercado. Es decir, estoy abierto al mundo. Culturalmente ya no me veo el ombligo. Sí, exacto. Lo que yo te respondería es que la idea de nación aparece justamente cuando uno deja de verse el ombligo. Porque frente a la diferencia aparece la identidad. Es decir, para yo ser consciente de que hay rasgos que tienen que ver con mi modo de ser, con mi nación, con el pueblo en el que estoy inscrito, tengo que ser consciente de que hay otras naciones, que hay otras culturas con las cuales yo puedo intercambiar o combatir. La diferencia de un nacionalismo sano es que intercambia con otras naciones. Un nacionalismo, digamos así, patológico, que es el que ve a las otras naciones como un enemigo y cree que porque esa playera fue diseñada o armada en otra nación, pues no la tenés que usar. Claro. Ahora, ser consciente de los rasgos característicos de la propia nación solo es posible cuando hay un otro. Cuando el no nacional me muestra
que esto que yo pensaba que era natural, en realidad es parte de una cultura. Y cuando esa cultura quiere un valor identitario para un pueblo, se convierte en nación. Y la democracia necesita de una cierta unidad cultural. De una cierta unidad cultural. O sea, necesita de un lenguaje común, necesita de una historia común, de aspiraciones comunes, de lealtades comunes, de próceres, de símbolos, de una bandera, de una escala de un himno. O sea, el contenido nacional es el contenido del etnos moderno. Y en ese sentido yo creo que no le haríamos bien a la democracia tratando de construir nuestras naciones, sino al contrario, hacernos cargo de todo lo valioso que tiene nuestra nación, sin por ello caer en un nacionalismo, como te decía, patológico, que piensa que para afirmar mi nación tengo que combatir a la otra. Claro, o renunciar a mi pasado. Exactamente, porque no puede haber nación sin pasado, porque el pasado es el que genera las raíces nacionales. Es decir, fundar una nación es muy complicado. ¿Quién funda una nación? ¿Cómo se funda una nación? Es imposible porque la nación precisa de historia, precisa de luchas, precisa de revoluciones, precisa de mártires, precisa de símbolos que además se acuñan con el tiempo. El tiempo hace las naciones, no los políticos. No es el Estado el que hace a la nación. Es la nación la que reivindica su propio aparato de poder político llamado Estado y que además entra en una situación de flujo y reflujo con ese Estado. Los nacionalismos del siglo XX encontraron que para firmar la nación había que combatir a las otras. Y eso generó, por ejemplo, guerras mundiales. ¿Sí? Ahora, el nacionalismo del siglo XXI, yo espero, en todo caso, sirva como un freno a los apetitos de poder supranacionales, supraestatales, que yo personalmente los encuentro muy peligrosos, porque encuentro que dejan al pueblo sin ningún mecanismo de defensa, que el pueblo pierde el control sobre su destino. En ese sentido lo encuentro antidemocrático, pero espero también que ese nacionalismo entienda que vive en un contexto de globalización y que ese contexto de globalización le da una oportunidad de reafirmarse como nación en el intercambio pacífico con las otras naciones. Bien, me encanta la idea. Nada más que encuentro un problemita. A ver, sí. Yo soy fan de la paz perpetua. Kant. Sí, por supuesto. ¿Cómo le hago para conciliar la paz perpetua de Kant con este mundo traidor que nos tocó vivir? Bueno, es una muy buena inquietud. A ver, Kant, a mi juicio, yo no adhiero con todo lo que está en su opúsculo sobre la paz perpetua. ¿Por qué? Porque su demanda de máxima, su mundo ideal, es una liga de naciones, una federación, dice, una federación de naciones que termine funcionando como una autoridad política supranacional. Pero él, como reconoce que la soberanía en su siglo, esto lo escribe él hacia fines del 18, si mal no recuerdo, 1795 más o menos, él en ese opúsculo dice, la soberanía es un componente tan fuerte que ninguna nación va a querer ceder la totalidad de su soberanía a una autoridad suprema. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, nos vamos a resignar a que sean los intercambios comerciales, que sea el comercio internacional el que apacigüe los ánimos bélicos de las naciones. Porque lo que separa, dice, la religión y la lengua, lo que separa la religión y la lengua lo une el interés comercial. En el interés comercial hay un principio de paz social. Bien, esta es la idea de Kant. Yo con eso estoy de acuerdo y Kant se da cuenta de esta distinción entre globalismo y globalización. El globalismo es lo que él quisiera como autoridad política supranacional. Pero la realidad es que en todo caso puede generar globalización en el mundo moderno y con eso apostar a la paz. Ahora, ¿en qué creo yo que se equivoca Kant? O por lo menos, mejor dicho, a ver, Kant, que yo diga que se equivoque quedó muy mal. Digamos que yo no estoy de acuerdo con Kant. Mi problema con la idea de un gobierno supranacional es que sería, a mi juicio, muy difícil de controlar. Como dije recién, nuestros dispositivos de control de poder quedarían todos hechos añicos y donde la figura de un pueblo que se hace cargo de su destino político sencillamente desaparecería porque el sujeto político sería la humanidad. Y la humanidad es un sujeto político, porque la humanidad involucra una cosa monolítica, homogénea, y cuando uno habla de política, habla de distensiones, desacuerdos, conflictos, puntos de vista diferentes. Digo, nos cuesta tanto ponernos de acuerdo a nivel nacional, ¿cómo vamos a hacer para lidiar y ponernos de acuerdo a nivel global? O sea, en ese sentido me parecía a mí un poco peligrosa la idea, ¿no? Pues sensacional. Oigan, vamos a hacer eso importante. Sí, vamos. Oigan, salgan corriendo ahorita. Eso es. Encuerados, en pijama, me da exactamente lo mismo, pueden ir también en calzones. A mí me viene jugando, pero se me van. Se compran con calmita. Sí, con calma. Los únicos desquiciados que leemos con alta prisa somos los que tenemos que hacer una entrevista. Los demás pueden disfrutarlo todavía más que yo. Sí. Y ojo, cuando ustedes vean esto, van a encontrar algo, y no sé si a usted esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que es, aunque parezca raro, las conclusiones de los libros anteriores. Sí, esto es un proyecto que muy orgánico, diría, ¿no? Sí. A ver, hay una línea de continuidad. Yo no oculto, además,
mis inclinaciones políticas, mis compromisos políticos. Sí, yo no me presento al mundo como un autor digamos, neutral, ¿no? Como un politólogo que mira la política desde arriba. O sea, yo estoy en el barco de la política, tomo una postura, a algunos les gusta, a otros no les gusta, digamos, es lo que pasa en democracia y lo que tendría que ocurrir. Entonces, este libro efectivamente se inscribe en temas que aparecen en otros libros. De hecho, hay un subcapítulo en La batalla cultural que ya hablaba de globalismo. Y este es un libro entero sobre la materia, ¿no? Y es un libro muy original porque el tema es nuevo. O sea, globalismo es una palabra muy nueva. Se está usando en el lenguaje político desde hace poco. Globalización es más viejo, pero globalismo es mucho más nuevo y me parece que los próximos años van a estar asignados por discusiones que tienen que ver con esto, con los nuevos nacionalismos de los que recién hablábamos también. Hay todo un tablero político que se está renovando, que tiene nuevos términos, la idea identitaria, la tribu, lo woke, lo globalista, todo eso está tratado en el libro. Entonces, bueno, invito también a la gente que tenga inquietudes políticas, que les interesen estos temas, a que se animen a leerlo. Está en México. Tienes que decir algo más importante, lo que afirmas. Esto que está aquí, perdón que lo diga, además de ser un libro que estaba lleno de palabras, es una herramienta. Es una herramienta, por supuesto, y es una herramienta que hay muchos políticos que ya la están tomando en cuenta. Hay vientos de cambio en muchos países, uno de esos es el mío, donde, bueno, Javier Milei ya lleva casi un año en el poder, y de los temas que hemos hablado, él ha tomado algunas decisiones muy interesantes. Por ejemplo, sacar a la Argentina de la Agenda 2030, no adherir a la Agenda 2045. Es decir, lo que yo trato en este libro es de extrema actualidad e incluso espero que tenga sus impactos políticos reales. Es una herramienta, como has dicho, es una caja de herramientas, como diría Foucault. Ándale, es más bonito. Más bonito todavía. Y señores, gracias. Y sobre todo, gracias a ti. Y me confesar que lo conocí hoy más allá del vidrio. La vez pasada que platicamos aquí hay un vidrio horroroso. Así es. Creo que estamos en Buenos Aires. En Córdoba. Y yo estaba acá. Gracias, ha sido un gusto. Les voy a presumir algo para que se mueran de envidia. ¿Me lo van a dedicar? Por supuesto. ¡Sale! Ahora, va, pórtense bien. gracias. Dios. Qué personajazo. Qué personajazo. Bueno, ahí pasaba esta entrevista entonces de Agustín Laje ahí con este señor de Librerías Gandhi, por allí por México, y justamente decía al final lo que habíamos dicho antes, que la anterior entrevista había sido a través de la pantalla y por Zoom. Bueno, interesante entrevista acerca a fondo del libro Globalismo. Saludo para Rudy Lanea Santana. Saludos desde República Dominicana. Lindo país que me gustaría conocer algún día. Saludos Sandra desde España. Saludos Calabozo 85. Desde Chile. Bien, bien. Bueno, bienvenidos a todos. Nosotros